Bien, en esta segunda sección de la clase vamos a resolver entonces el ejemplo 951. Dice así: el calor de reacción estándar para la oxidación del amoníaco se da a continuación, que es menos 904,7 kJ por mol. Tenemos la reacción de oxidación. Voy a, primero que nada, antes de seguir leyendo, entonces copiar esa reacción aquí para tenerla a mano. Da 4 de óxido más 6 de vapor de agua. Bien, y que como dato tenemos el calor estándar de reacción, que es menos 904,7 kJ por mol. Bien, dice 100 moles por segundo de amoníaco y 200 moles por segundo de oxígeno, ambos a 25, se alimentan a un reactor, donde el amoníaco se consume por completo. El gas que sale del reactor sale a 300 y nos pide calcular la velocidad a la cual se debe transferir calor hacia o desde el reactor, suponiendo que opera a una atmósfera. Entonces, tenemos un reactor al cual ingresa, por un lado, 100 moles por segundo de amoníaco y por otro lado 200 moles por segundo de oxígeno a 25 grados Celsius. O sea, los reactivos se encuentran ingresan a 25 grados Celsius. ¿Sí? Voy a borrar para que después no les confunda. Bien, los reactivos entonces ingresan a 25. Como resultado de la reacción sale una corriente gaseosa, ¿sí?, que se encuentra a 300 grados Celsius. Y está compuesta por, amoníaco dice que se consumía por completo, entonces ya no sale amoníaco, pero no dice nada del oxígeno, obviamente sigue saliendo oxígeno. Entonces, en la corriente de salida tenemos que sale primero los productos, que sería el monóxido, ¿verdad? A este le voy a llamar N1, sale N2, que va a ser el agua a vapor, ¿sí? Y sale N3, que es el oxígeno que no terminó de reaccionar, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos completo el flujograma del proceso. Entonces, fíjense, primero armamos el flujograma. Luego resolvemos los balances de masa de ser necesario. Fíjense que no tenemos nada de la corriente de salida. Entonces, necesariamente sí, tenemos que resolver los balances de masa. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a resolver por el método del grado de avance de reacción. Puedo empezar escribiendo el balance para el amoníaco. Yo sé que en el proceso no sale más amoníaco, ¿sí?, y que entraba en cambio 100 moles por segundo de amoníaco al proceso. El coeficiente estequiométrico del amoníaco es menos 4 porque es un reactivo por el grado de avance de reacción. Conforme a esto, el grado de avance de reacción entonces da 25 moles por segundo. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Ahora, podemos escribir el balance, ahora sí, para el monóxido. Fíjense que monóxido sale N1 y no entraba monóxido al proceso. Entonces es 0 lo que entraba. Más
4, que es su coeficiente, y es positivo porque es un producto por el grado de avance. Entonces, N1, 4 por 25 es 100 moles por segundo, que sería los moles que salen del monóxido. ¿Está? Bien. Ahora, calculemos los moles que salen de agua del proceso. Salen N2 moles de agua, ¿verdad? Agua no entraba al proceso, su coeficiente estequiométrico es 6 más 6 porque es un producto por el grado de avance. Entonces, N2 sería 6 por 25, ¿verdad? Que sería 150 moles por segundo, que corresponde entonces a los moles de salida de agua del proceso. Y finalmente calcularíamos para el oxígeno. El oxígeno sale N3, entraban 200 moles por segundo al proceso. Su coeficiente estequiométrico es menos 5 porque es un reactivo, ¿sí? Y por el grado de avance de reacción. Conforme a esto, los moles que salen de oxígeno del proceso sería 75 moles por segundo de oxígeno. Y ahí ya tenemos resueltos todos los balances de masa del proceso. ¿Sí? Bien, una vez que resolvemos entonces todos los balances de masa, simplemente ya tenemos que pasar a resolver el balance de energía. Para empezar a resolver el balance de energía, lo primero que vamos a definir es cuál método utilizar. Fíjense, tenemos una sola reacción y para esa reacción conocemos el calor de reacción. Entonces, nos conviene utilizar el método del calor de reacción. ¿Sí? Vamos a anotar aquí, sería el método del calor de reacción. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer las referencias. Para el método del calor de reacción tenemos que las referencias serían los reactivos y los productos en los estados de agregación en los que se encuentran en la reacción para la cual conocemos el cambio de entalpía o el calor de reacción. ¿Verdad? A la temperatura y a la presión justamente para la cual conocemos ese calor de reacción. Sabemos que tenemos que este calor de reacción es el calor estándar, entonces serían los reactivos y productos en estos estados de agregación en los que se encuentran en la reacción a 25 grados Celsius y una atmósfera. ¿Está? Bien, entonces las referencias serían amoníaco en estado gaseoso, ¿verdad? Que es el estado en el que se encuentra la reacción, el oxígeno en estado gaseoso, el monóxido en estado gaseoso y el agua en estado de vapor. Todo a 25 grados Celsius y una atmósfera porque en esas condiciones conocemos el delta H de reacción. ¿Sí? Bien, ya establecimos las referencias. Ahora armamos la tabla. La tabla tenía que tener los siguientes datos. Sustancia, moles de entrada, que está en moles por segundo, ¿verdad? Todos los moles de entrada están expresados en esa unidad. Las entalpías de entrada, los moles de salida, y las que también están moles por segundo y las correspondientes entalpías específicas de salida. ¿Sí? Bien, estos serían los datos que va a tener
nuestra tabla. Perdón por mi pulso. Acá lo ya estaba mal. Bien. Entonces, empecemos a completar la tabla. Especies, sustancias. Sería amoníaco, oxígeno, monóxido y agua. ¿Sí? Bien, sabemos que monóxido y agua no entran al proceso. ¿Sí? Entonces ya le tachamos. Amoníaco entra al proceso y sabemos que entraba 100 moles por segundo. En cuanto al oxígeno, entraba 200. Entonces, aquí amoníaco entraba 100, oxígeno entraba 200. Bien, fíjense, para las entalpías de entrada de ambos, fíjense que ambos ingresan al proceso a 25 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, fíjense, entran justamente en el estado de referencia que elegimos para ellos. Por tanto, las entalpías específicas de entrada para el amoníaco y para el oxígeno, como entran en su estado de referencia, van a ser 0. ¿Está? Bien. Ahora, en cuanto a la salida, amoníaco se consume por completo y no sale. El oxígeno, en cambio, sí sale. ¿Y cuánto sale de oxígeno? Sale 75 moles por segundo. ¿Está? Ahora, en cuanto a la entalpía para el oxígeno, fíjense que el estado de referencia era 25 y una atmósfera. Y el oxígeno, en cambio, sale a 300. Entonces vamos a tener que calcular su entalpía. Vamos a llamarle la entalpía del oxígeno H1, ¿sí? Ojo, no confundan esta numeración con la que habíamos usado para los balances de masa, ¿sí? No tiene nada que ver la numeración que vamos a usar aquí para los balances de energía con lo que usamos con los balances de masa, ¿tá? Si quieren ustedes le pueden llamar H3 de modo que coincida con la numeración que eligieron ya para los balances de masa, ¿está? Bien. Ahora, en cuanto al monóxido, ¿sí? El monóxido sale 100 moles, ¿sí? Y sabemos que sale también a 300, entonces a su entalpía la vamos a tener que calcular y le voy a llamar H2. Y finalmente el agua sale 150. Sale también a 300, entonces vamos a tener que calcular su entalpía y le voy a llamar H3. ¿Está? Perfecto. Bien, una vez entonces que armamos toda la tabla, empecemos a calcular las entalpías. Empecemos con la entalpía del oxígeno. Fíjense que entonces determinación de H1. Entonces, fíjense, el oxígeno pasaría del estado de referencia, que es gaseoso, a 25 grados Celsius, a oxígeno gaseoso. ¿En qué condiciones se encuentra? En la corriente de salida a 300 grados Celsius. El cambio de entalpía de este proceso finalmente me daría H1, ¿sí? ¿Cómo determino el cambio de entalpía de este proceso? Podemos ver la tabla B8, ¿verdad? Que justamente nos da las entalpías específicas de una serie de gases con estado justamente de referencia 25 grados Celsius y una atmósfera. Dado que coincide el estado de referencia, podemos leer directamente de la tabla y ya nos estaría dando precisamente entonces el cambio de entalpía que necesitamos calcular aquí. Veamos la tabla B8. Entonces tenemos aquí y leemos entonces a 300 la entalpía específica.
para el oxígeno es 8,47 kilojoule por mol. ¿Está? Bien, entonces el delta H1, que es igual al H1, ¿verdad? Va a ser 8,47 kilojoule por mol. Ya tenemos la primera entalpía calculada, que va a ser entonces 8,47. Vamos a poner aquí kilojoule por mol. Bien. Perfecto. Ahora determinemos H2, que sería la entalpía específica del monóxido, ¿verdad? Entonces, para el monóxido pasa monóxido gaseoso a 25 grados Celsius, que sería el estado de referencia, a monóxido gaseoso a 300 grados Celsius, que serían las condiciones de salida. El cambio de entalpía de este proceso sería entonces igual a la H2. El monóxido no lo encontramos en la tabla B8, como ustedes pueden ver. Entonces vamos a tener que calcular esa entalpía 2, ¿sí? Fíjense que es un cambio de temperatura a presión constante. Entonces, delta H2 sabemos entonces que va a ser igual a la integral entre 25 grados Celsius y 300 grados Celsius del Cp del NO por dT. Tenemos que obtener entonces el Cp del monóxido de la tabla B2, ¿sí? Fíjense que el monóxido es el óxido nítrico, ¿sí? En estado gaseoso, ¿ok? La forma de la función va a ser la forma 1, que es la habitual. Las temperaturas tienen que estar expresadas en grados Celsius y aquí tenemos los coeficientes, ¿sí? 29,50 por 10 a la menos 3 sería A, 0,8188 por 10 a la menos 5 sería B, menos 0,2925 por 10 a la menos 8 sería C y D 0,3652 por 10 a la menos 12, que es lo que vamos a copiar, ¿sí? Entonces, el Cp del monóxido es 29,5 por 10 a la menos 3 más 0,8188 por 10 a la menos 0,5 por 10 a la menos 5t menos 0,2925 por 10 a la menos 8t cuadrado y más 0,3652 por 10 a la menos 12t al cubo. ¿Está? Bien, ese sería el Cp del monóxido. Integrando esto, pueden hacerlo con ES, ¿sí? O como ustedes quieran con calculadora. Recuerden de llamarle de una manera específica las temperaturas si lo hacen en ES, ¿sí? Dado que en el caso, bueno, en este caso quizás sea la única integración que tengamos que hacer, pero normalmente tenemos más de una integral, entonces debemos de identificar bien a cada una de las temperaturas de cada una de las integrales, ¿sí? Resolviendo esto, el delta H2 da 8,453 kilojoule por mol. Sabemos que esto es igual a la entalpía específica 2. Ya tenemos nuestra segunda entalpía, que da 8,453, ¿sí? Bien, ya tenemos H2. Nos falta hallar H3, que era el del agua.
Entonces, determinación de H3. Perfecto. Que es del agua y es el agua vapor. ¿Sí? El agua vapor pasa del estado de referencia, agua vapor, a 25 grados Celsius hasta el estado del proceso, que es agua vapor a 300 grados Celsius. Entonces el cambio de entalpía de este proceso sería igual a H3. Fíjense que en la tabla B8 sí tenemos al agua. Como es una tabla exclusivamente de gases, ¿sí? Gases selectos, entonces estamos hablando de vapor de agua aquí. A 300 da 9,57 kilojoules por mol. Entonces, la entalpía específica 3, que es igual al delta H de este cambio, sería 9,57 kilojoules por mol, que es la última entalpía que teníamos que calcular. 9,57. Perfecto, ya tenemos completa entonces la tabla. Bien, ya tenemos la tabla, ahora es hora de calcular el flujo de calor. Estamos usando el método del calor de reacción. Según el método del calor de reacción, a ver, primero que nada, nuestro balance de energía quedaría Q igual al delta H porque despreciamos variación de energía cinética, de energía potencial. Entonces simplemente queda igual al cambio de entalpía, ¿sí? Y según el método que elegimos, que es el de calor de reacción, ese delta H o cambio de entalpía es el grado de avance de la reacción por el calor de estándar de reacción, va a ser en este caso, ¿verdad? Calor estándar, más sumatoria de N de salida por entalpía específicas de salida, menos sumatoria de N de entrada por entalpías específicas de entrada. Entonces, el delta H va a ser el grado de avance de reacción, ya habíamos calculado, que era 25 moles por segundo, ¿sí? Por el calor estándar de reacción que nos daba el problema, que era menos 904,7 kilojoules por mol. ¿Sí? Calculemos esto para las salidas ahora. Entonces, moles de salida por entalpías de salida. A ver, sería primero 75 moles por segundo por 8,47 kilojoules por mol. Ese sería el primero. Más el segundo, 100 por 8,453. 100 moles por segundo por 8,453 kilojoules por mol. Y este es por más el siguiente, que es 150 por 9,57 kilojoules por mol. Todo eso corresponde a esta primera sumatoria, menos la segunda sumatoria, que fíjense que finalmente va a ser esto por esto, que es 0, esto por esto, que es 0. Entonces la segunda sumatoria es finalmente 0, ¿sí? Bien, de ahí podemos calcular entonces el cambio de entalpía de este proceso. ¿Ya está? Calculando da menos 19.701
kilojoule por segundo es el cambio de entalpía de este proceso reactivo. Por tanto, el calor intercambiado es 19.701 kilojoule por segundo, menos 19.700. ¿Está? Eso es finalmente lo que nos pedía calcular este problema. ¿Sí? Con ese cálculo culminamos entonces este ejemplo. ¿Está? Que corresponde entonces a nuestro primer ejemplo de un problema resuelto por el método del calor de reacción. Espero que se haya entendido. Bien. Hasta aquí va entonces la segunda sección de la clase.